¿Qué tal, banda? Excelente día. Estamos en la terraza, pero ahora está ocurriendo algo importante allá enfrente. Le están quitando peso a ese árbol. Ya que si observan en su base en la banqueta, se está estrangulando. Yo tenía un ficus igualito a ese, es un laurel de la India, enfrente de mi casa. El peso y la palanca de sus ramas con el viento lo tiró y estaba más grande que ese. Cuando cayó, tapó toda la carretera y incluso averió un coche que estaba ahí estacionado. Sí se vuelve un peligro dejarlo con el total de su copa, porque en algún momento el viento lo va a arrancar desde su base, lo va a degollar desde su base. Obvio, el problema no es del árbol. El problema es que está estrangulado en su base y creció hasta donde pudo. Morirá si no le cortan la copa, porque el viento lo arrancará y lo romperá. Y aquí es cuando te das cuenta lo importante que es la influencia del humano en todo lo que toca. Por ejemplo, pues ese árbol está libre para crecer, ser como debe de ser, y no puede. No puede porque desafortunadamente está en una banqueta. Entonces, pues ni modo. Eso es así. Afortunadamente solo es poda y bueno, el árbol no morirá, se recuperará y así. Pero lo van a estar podando y podando y podando más o menos cada año y medio. El caso es que no van a dejar que su copa crezca demasiado y que la cantidad de hojas que tiene con el viento no interactúen de tal manera que lo arranque desde su base, porque no pueda soportarse. Cosa que no pasa en un estado natural en donde si no hubiera esa banqueta, el tronco no se estrangularía. Tendría más raíces radiales que le permitirían anclarse aunque hubiera un viento fuertísimo. O sea, en condiciones normales y naturales, este árbol sí podría crecer todo lo que quisiera. Estando en una ciudad y en una banqueta, va a estar limitado siempre a ser podado y a vivir de esa manera. De modo. La gran pregunta aquí es, nosotros por vivir en una ciudad necesitamos podarnos constantemente y no podemos crecer a como quisiéramos. Si lo ven desde ese punto de vista, piénsenlo solo un momento y entonces van a entender a este árbol. Por eso siempre las podas son el recurso inevitable. ¿Y ustedes? Pónganse chingones, porque si crecen mucho les va a pasar lo mismo. Ya están advertidos, todos ustedes aquí ya están advertidos. El que crezca de más, lo mochamos. ¿Qué no conocen el viejo y conocido refrán? Cuando veas las ramas de tu árbol vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La gente está viendo los conos que no se puede pasar y le vale madre. Échenlo para atrás al cabrón. Eso. Tapen, bloqueen. Chale este güey. Sí, es bastante lo que le van a quitar, pero es que si no le quitan todo eso, el viento lo va a tirar. Puede matar a alguien, aplasta un carro por completo si le cae encima, ¿eh? Y es exuberante y súper denso en su copa. Tiene muchísimas hojas. Pues así quedó este árbol. Haciendo un cálculo conservador, le quitaron más de la mitad de su follaje. Y de hecho es ese montón verde que se ve en la banqueta. Cosa que no ocurre con estos cipreses, que tienen un sistema de raíces diferentes. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra araucaria que tenemos metida en este bote de basura? Su raíz llegó hasta abajo y no va a dejar que la araucaria crezca más. Si la raíz no crece más, la araucaria sabe que no puede crecer más hacia arriba. Dependiendo de qué tan grande es tu raíz, puedes crecer, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que le vamos a ir cambiando el bote por uno más grande y más grande y más grande. Pero va a llegar un momento en que puede el bote estar tan grande y tan pesado que lo vamos a tener que dejar fijo en un lugar. Sí lo vamos a instalar, ese bote con la araucaria y todo, en un lugar de la estructura acá más arriba y va a formar parte de la oficina del taller. Pero el bote va a estar por debajo del suelo y solo va a salir la copa. Entonces ese es el concepto que queremos hacer y estamos preparando esta araucaria desde que era semilla hasta que termine ahí como un árbol interior en la oficina del taller. Es un símbolo importante para mí el hecho de que desde semilla lo tengo. Y por eso es que sé algunas cosas de las copas, las raíces y cómo es la correlación que existe entre la raíz con respecto a su copa y su cantidad de espacio para crecer. Eso es importante para cuando tienes árboles o quieres tener árboles. Tenemos aquí estos cipreses que sembramos hace muchos años y son gigantescos. De la puntita de ahí, pues vean hasta el piso qué altura tienen. Fácil, hay unos 12-15 metros de la punta al piso. Son 6
y están en el borde de la banqueta y no han creado ningún problema en la banqueta. Porque les decía, su raíz se va hacia lo profundo, no como el ficus, que vean, tuvo un intento fallido de extender su raíz ahí por la banqueta, la levantó, pero pues no le fue suficiente. Probablemente colapse si le dejan la copa y por eso es que lo cortaron. Observen, este ficus que está aquí sembrado en la esquina, vean cómo es su sistema de raíces. Cómo en donde está delimitado por el borde de la banqueta, las raíces hasta ahí llegaron. Tal vez van por debajo de la banqueta y se extienden un poquito ahí, pero no de manera significativa. En cambio, en donde no tuvieron un límite, vean, se extienden como brazos y llegan hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Hasta acá están estas raíces. Hay casi 5 metros de raíz hasta acá y esta otra. Todas sirven de soporte para que el viento no tire este árbol. Y vean, sus ramas y su copa es tan densa que no pasa la luz aquí. Está oscuro casi por completo. Este ficus ya lo han podado varias veces porque precisamente estorba a unos cables. Allá hay unos cables y acá estorba a otros cables. Una norma es que no le debe de estorbar a los cables. Entonces por eso es que se ha podado. Ahora, aquí en la casa, en esta esquina de aquí, había un ficus igualito a este, pero más grande, gigantesco. La copa llegaba hasta arriba, hasta el techo, y se extendía desde esta esquina, y sus ramas llegaban hasta la mitad de ese triángulo y abarcaban toda esta esquina donde se están estacionando la camioneta, y toda esta área la abarcaba y cubría aquí toda una sombra gigante. Creció tanto y hizo un tronco tan grande que colapsó por su propio peso. Este agujero que estaba aquí es todavía donde estaba ese ficus. Lo que queda del tronco todavía se sigue pudriendo adentro y deja el hoyo otra vez y otra vez y otra vez y lo estamos rellenando. Aquí el tronco no era de este diámetro, llegaba hasta como por acá, pero se desparramó así. Se desparramó hacia los lados el tronco, ahorcado por el agujero del concreto en la banqueta. Subestimamos la resistencia. Como lo vimos grueso, dijimos, no, pues está grueso, no se va a caer. Pero no, era solo grueso así, o sea, salía el tronco y se engruesaba hacia acá y se desparramaba aquí. Como nada más como un apoyo, pero no tenía raíces radiales como esas, que lo detuvieran contra el viento, contra su propio peso, contra muchas cosas. Cuando ese tronco cayó, tapó toda la carretera aquí, incluso abolló 2 coches. Sonó como un cataclismo cuando cayó. Y pues fue muy triste porque pues colapsó por su propio peso y se destruyó ese árbol gigantesco. Muchísimo más grande que ese árbol. Si ese ficus no lo hubieran podado, estaría a la altura del pino. De ese pino. Y más alto que ese árbol. Bueno, al menos este tiene algo de protección por sus raíces radiales, aunque sea de un lado. ¿Y qué pasa con el ciprés? Este es un ciprés, está gigantesco. El ciprés crea una raíz principal que es más o menos de la misma forma del ciprés. Su raíz es principal, una sola que va en profundidad, en profundidad, en profundidad, en profundidad, en profundidad. Se entierra hacia abajo y ese es su ancla. Por eso son tan altos y el viento no los tira. Se flexionan todos, pero desde su base están bien anclados con una única raíz principal que se encarga de ir hacia la profundidad, no hacia los lados, como en el caso del ficus. Que el ficus, su principal sostén son las raíces radiales. Y el ciprés, su principal sostén es la raíz principal que se entierra en la profundidad. De hecho, la analogía de cómo es la raíz de cada árbol, la raíz es como en espejo de la forma que tiene el árbol. Esta es una raíz principal hacia abajo. Esta que es una copa amplia y hacia todos lados, sus raíces es como es su copa, hacia todos lados y amplia. Y vean a lo que me refiero. En la imagen de arriba, el ficus y cómo su raíz se parece a su copa. Y en el ejemplo de abajo, el ciprés y cómo su raíz también se parece a su copa. Luego entonces concluimos que la raíz y su estructura es igual a la estructura de la copa en espejo. Esa es una manera de juzgar cómo podría ser la raíz de los árboles. Tienden a ser a como son sus copas en espejo, pero por el subsuelo. Pues así, banda. Esa es nuestra historia con los árboles. ¿Han escuchado el dicho que dice,
que entre las cosas que tienes que hacer antes de morir tienes que sembrar un árbol, ese dicho está perfecta y totalmente mal, porque tú no tienes que sembrar un árbol antes de morir. Tuviste que haber sembrado muchísimos árboles durante toda tu vida y el último día antes de morir sembraste el último. Es como debe de ser. El dicho está incompleto. ¡Arre, banda!